hubo un equipo de Australia, hubo un equipo italiano que fueron a Australia porque iban a tener una competencia de la Copa América. Y entonces, como obvio eran italianos, se fueron vestidos con un diseñador famoso, pero era una moda deportiva. El diseñador era Gucci. Entonces este equipo completo iba vestido de Gucci. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? Nunca hemos estado en Australia. ¿Y Australia qué es lo famoso de Australia? Los canguros. Y dijeron: nunca lo hemos visto así en lo salvaje, ¿por qué no nos vamos todos? Y se pusieron de acuerdo y dijeron: sí, está bien, hay que ir a rentar un carro. Y pues hay que ir se llama el Outback en inglés. Dice: hay que entrarnos a la zona salvaje del país, hacia adentro, donde están los animales. Y mientras manejaban para llegar a ese lugar, en el camino vieron a un canguro tirado en el camino. Entonces esos hombres dijeron: ¿sabes qué? Ahí hay uno, mira, está tirado, vamos. Entonces pararon la Land Rover, la que estaban manejando. Se bajaron todos los hombres y pensaron que el canguro estaba muerto porque no se movía. Y entonces ellos comenzaron a tomarle fotos bien emocionados. Pero a uno de ellos se le ocurrió, tuvo una brillante idea. Dijo: oh, ¿cómo se verá un canguro con mi chamarra? Así es que este hombre se quitó su chamarra Gucci y se la puso al canguro. Y en el momento que se la había puesto, en el momento que se va para atrás porque le quiere tomar la foto, salta el canguro y se va corriendo y no lo pudieron alcanzar. Así es que en algún lugar en Australia hay un canguro vestido a la moda con Gucci. Pero la cosa es que esa chaqueta Gucci no nomás la llevaba, sino que ahí en las bolsas cargaban las llaves del Land Rover en el que iban manejando. Y no solamente eso, traían el dinero que les habían otorgado, la tarjeta de crédito del equipo. Así es que se quedaron sin chaqueta, sin carro y sin tarjeta de crédito. Todo porque a él se le ocurrió la brillante idea de ponerle su chamarra. Y esta ilustración es un ejemplo de cómo nosotros podemos cometer el mismo error. A veces creemos que nuestras viejas tentaciones ya quedaron atrás, que están muertas. Pero la realidad es que pueden volver de repente. Te pueden volver a visitar y es cuando menos lo esperamos. El apóstol Pablo describió esta lucha en el libro de Gálatas, cuando dice que la carne lucha ¿contra qué? ¿Y el espíritu contra qué? Contra la carne. Porque nuestra vieja naturaleza siempre nos va a empujar a hacer lo malo. Lo malo nadie nos los tiene que enseñar. Lo que nos enseñan es lo bueno, porque lo malo ya sale de naturaleza. Nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir. Él miente. Nadie le dice a un niño que tiene que pegar. Él pega. ¿Qué padre aquí le dijo: mijo, cuando estaba chiquito, pégame? Cuando tú quieras pegar, pega. Nadie. El niño es su instinto de pegar, porque la carne nos empuja a hacer lo malo. Y la carne está contra la nueva vida que tenemos en Cristo, cada uno de nosotros. Y tenemos que saber muy bien que es algo con lo que siempre vamos a luchar. No sé si ustedes conocen la historia de el doctor Jekyll y Hyde. ¿Alguien lo conoce? Dr. Jekyll and Hyde. Hubo hasta películas de esto. Se trata acerca de un doctor que se llama el doctor Henry Jekyll, y él inventó una poción, algo para tomarse, y eso era para que se pudiera convertir en otra persona, así como el Hulk, que de repente se transforma en el Hulk y luego es persona. Pero el verdadero doctor Jekyll del personaje, era una persona amable, cariñosa, muy agradable. Pero en cuanto se tomaba la poción, se cambiaba a un asesino a sangre fría.
Era bien asesino, bien malo. Y esta historia es algo que podemos ver como una ilustración también, porque en esta historia se trata que estas dos personalidades completamente distintas están intentando dominar el mismo cuerpo. ¿Pueden abrir la puerta, por favor? Y cuando le preguntaron al autor de este libro, de esta historia, lo que también hicieron película, le preguntaron: pero ¿en qué te basaste? ¿Qué te inspiró a poder crear estos personajes? ¿Cómo se te ocurrió? Y el autor le dijo: me miré a mí mismo, me miré en un espejo y descubrí que dentro de mí siempre hay una lucha contra la bestia que llevo dentro. En una manera de decir es que estoy luchando con la carne. Y eso es lo que cada uno de nosotros siempre vamos a luchar. Amén. ¿Quién no conoce el luchar contra la carne? Y si no lo conoce, lo va a conocer. Por eso Pablo decía: qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hago lo bueno que sé que debería hacer, y termino haciendo lo malo que sé que no debería hacer. Porque está diciéndonos, él también, el apóstol Pablo también lidió con eso. Y muchas veces pensamos que las personas más espirituales no luchan contra esto, pero sí. Por eso somos fáciles en criticar, en juzgar, porque se nos olvida que ellos también tienen luchas, que no son acentos a las luchas, no son la excepción. No le dicen: aquí te ponemos acá, ay Pablito, tú hiciste tantas cosas, apóstol Pablo, te ponemos acá, que no te tienten. No. Estamos en la tierra y cada uno de nosotros estamos enfrentando nuestras propias batallas. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez la lucha que tú tienes no es la misma a la que tiene la persona que está sentada al lado de ti, pero todos estamos luchando y estamos enfrentando una guerra. Amén. Y esta guerra es constante, día a día, que no se detiene. Se va a detener hasta el día que nos metan en el cajón. Y en esta lucha, ¿cuántos quieren ser victoriosos? Digan amén. Todos queremos ser victoriosos, porque en una guerra no hay segundo lugar. O ganas o pierdes. Amén. Como cristianos nos encontramos en medio de una batalla, en medio de una guerra contra la carne. Pero no solamente es eso. El cristiano tiene 3 enemigos, y esos 3 enemigos son muy amigos entre sí. Se juntaron 3 en contra de nosotros: el mundo, la carne y el diablo. Amén. El diablo no actúa solo, tiene a los demonios aparte para que le ayuden. Y luego nuestra carne, nuestra propia naturaleza humana. El diablo no tendría poder si no fuera porque dentro de nosotros existe esa naturaleza humana, la caída de Adán. Amén. Por eso es que fácilmente podemos ser engañados, desviados, seducidos, influenciados y llevados a tentar con facilidad, a caer ante la tentación. Amén. Y el mundo, sin los otros dos, no tendría tanto poder el mundo. El mundo lo que ofrece siempre es atractivo. Amén. El mundo siempre te va a ofrecer lo que es atractivo. Y el diablo utiliza esas cosas del mundo para atraer la carne y hacernos caer. Así es que el diablo, la carne y el mundo son 3 aliados que se unen para aprovecharse de tus debilidades y de mis debilidades. Yo no sé, yo pienso que aquí casi todos han escuchado: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad que sí? Pero tú sabes que si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, también existe lo contrario. El diablo tiene un plan macabro para ti. El diablo tiene un plan para destruir tu vida. Dios dice que tiene planes de bien,
Pero el diablo también tiene sus planes, y sus planes son destruirnos. Amén. Así es que en medio de esta lucha, ¿cómo vamos a poder vencer el pecado? Vencer la tentación, aquellas cosas que nos hacen caer, que nos hacen pecar, que nos apartan de Dios, que nos hacen insensibles a la presencia de Dios. El libro de Romanos que vamos a estar leyendo hoy es el guía para esa batalla. Nos encontramos allí estrategias de cómo un cristiano debe de pelear. Amén. Y en lo que vamos a estar estudiando hay 4 pasos que el apóstol Pablo nos relata, nos da estrategias que funcionan, que son de parte de Dios, inspiración de Dios. Número 1 es cómo pensamos, consideramos, resistimos y reemplazamos o sustituimos. ¿Qué pensamos? Lo primero empieza en la mente. El campo de la batalla del cristiano se encuentra en la mente, amén. En cómo pensamos y en cómo entendemos las cosas. Empieza con el conocimiento. En los versos ahí, en el verso 3 de Romanos 6, tú puedes ver cómo dice, cómo comienza: ¿no saben ustedes? Luego bajan al verso 6 y el verso 6 dice: sabemos que nuestra vida. Luego el verso 9 dice: sabemos que en Cristo. Todo comienza con el saber, es donde comienza tu victoria. Si tú deseas crecer como cristiano, si tú deseas avanzar en tu vida, necesitas aprender las cosas que debes de hacer y tenerlas bien claras. Y eso se puede ver en cada área de la vida. Si tú vas a empezar algo nuevo y hacerlo bien, primero tienes que saber informarte. Amén. Tienes que entender cómo funciona y aprender lo básico, al menos antes de actuar. Un mecánico, ¿qué tiene que aprender un mecánico? Sobre las partes de un carro. Aquí tenemos el mecánico. Un cirujano, es muy importante que el cirujano estudie mucho y saber bien lo que va a hacer antes de que nos corte. ¿O usted quisiera uno que no supiera lo que está haciendo? Aquí estoy en la plancha, ábreme. No. Uno piensa, aquel está muy joven, ese no ha abierto a nadie, con ese no me dejo. Que uno quiere y espera que ese cirujano haga bien su trabajo, amén. Así es que cuando comenzamos algo nuevo, cualquier cosa, primero tenemos que aprender. Aprender viene antes de la experiencia. No se trata de salir sin prepararte. Amén. Los ejércitos analizan la situación, hacen un plan, trazan sus estrategias, evalúan lo que tienen, sus recursos, y estudian al enemigo. Estudian las tácticas del enemigo antes de entrar en combate. No llegan y luego a tirar bala. No son narcos. Son soldados disciplinados. Nosotros somos soldados de Jesucristo y estamos en una batalla. Segunda de Pedro nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento. Al igual que el profeta Oseas dijo: mi pueblo es destruido por causa de ¿qué? Por falta de saber. Por falta de saber. Y Jesús les dijo a los líderes de su tiempo, les dijo: ustedes están errando porque no conocen las escrituras, ni conocen ustedes el poder de Dios. Por eso es que el primer paso siempre empieza con entender, empieza con la mente. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros saber o entender? Debemos saber que nuestra vieja vida ya murió, ya terminó. Romanos 6:3, vamos a comenzar. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también, de acuerdo
andemos de acuerdo a la ¿qué? A la nueva vida. La vieja vida de una persona, dice la Biblia, ya ha quedado atrás. Ya ha quedado atrás. Ha sido dejada morir. La han hecho morir. Y muchos de nosotros lo hicimos en un acto público que se llama bautismo. El bautismo es una forma pública que tú les estás haciendo saber a todas las personas que tú ya no eres el mismo, que el que tú eras antes ha muerto, y que cuando surgiste de las aguas ya eres un nuevo tú, y que de ahora en adelante comienza tu nueva vida. Amén. Y eso es lo que hay que entender, que no solamente se trata de la vida antigua, de lo que quedó atrás, sino que también se trata del estilo de vida, de los hábitos que uno tenía antes, que se quieren meter en el presente, hacia la nueva vida. Dice el verso 6: sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros, y dejáramos de ser ¿qué? Esclavos del pecado. Yo traigo la traducción Palabra de Dios para Todos. Verso 7: y muerto está, libre del poder del pecado. Básicamente tú y yo, cuando decidimos bautizarnos, no solamente le dijimos a la gente, pero con ese acto le dijimos a Dios y le dijimos al diablo la decisión que habíamos tomado en nuestra vida. Tú dijiste: el viejo hombre ya fue crucificado con Jesús, para que el cuerpo del pecado ya no va a tener poder sobre de mí. El pecado ya no tiene poder sobre de mí. Y la idea es que ese dominio que el pecado tenía sobre nuestra vida ya no lo tiene, ya no tiene la misma autoridad. En el momento que te conviertes en una nueva persona, una nueva criatura, el pecado ya no tiene la misma autoridad sobre nosotros. Por eso los romanos y los colosenses nos enseñan que la muerte y la resurrección de Jesús representan la victoria sobre el pecado y sobre las fuerzas que el pecado tiene del ser humano. Amén. Por eso la Biblia dice que éramos esclavos. El esclavo no tiene ni opinión ni decisión. Tiene que ceder, obedecer y seguir al que le está dando las órdenes. Amén. Así es que antes así éramos, pero ahora Dios nos quitó esas cadenas, que ya somos hechos nueva criatura, y ya no tiene ese dominio. Antes estábamos forzados a hacerlo porque éramos esclavos, pero ya no lo somos. ¿Quién aquí es esclavo? Ya no vivimos bajo el dominio del pecado. Ya no. Por la resurrección de Cristo fuimos libertados. Amén. Y por eso es que ese poder que tenía sobre nosotros ya fue derrotado. Ya no lo tiene. Ya no tiene esa autoridad sobre nosotros. No nos puede controlar, porque ya fuimos libertados. Amén. Había un señor. ¿Cuántos de aquí oran? Amén. No escuché muchos amén, entonces no oran. Bueno, les voy a contar una oración de un señor. Un señor le dijo, empezó su oración, empezó: Señor de la gloria, perdóname, y decía: querido Dios, me siento muy contento. Vieras qué contento me siento. Y yo estoy segurísimo que tú, Señor Jesucristo, vas a estar orgullosísimo de mí, porque hoy no me he dejado llevar por el enojo. Hoy no he chismeado, no he maldecido, no he sido codicioso, no he sido gruñón, no he sido desagradable, no he sido egoísta, no me he descontrolado, tampoco me he entregado a los excesos. Y por eso estoy muy agradecido contigo, Señor,
pero dentro de unos minutos voy a levantarme de la cama y desde ese momento voy a necesitar mucha ayuda. Y eso es cierto, porque dormido cuando pecan. Por eso es necesario entender que nuestra vida anterior quedó atrás. Hay tres cosas que necesitamos entender. Tu vida vieja quedó ¿a dónde? Atrás. El antiguo estilo de vida ya no tiene poder sobre nosotros. Y la nueva vida trae nuevas fuerzas para vivir de otra manera. Dice el verso 9: sabemos que en Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cristo murió para derrotar al pecado de una vez y para siempre. Y ahora vive nueva vida, ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. Amén. Así es que Jesús venció la muerte. Al resucitar a nosotros nos dio victoria y nos libertó. Amén. Y esa tiene que ser nuestra base para la nueva vida, para que podamos vivir libres del dominio del pecado. Porque hay muchos que dicen: ay, es que no, fíjate que no pude. Es que yo así soy. Es que me parezco a mi abuelito. Es que salí como mi tía. Es que no me aguanté. Pero todo eso, hermano, son meras excusas que no son excusas buenas. Porque Dios nos ha dado dominio, autoridad de nuestra vida. Antes nos dominaba el diablo, en otras palabras. Por eso éramos esclavos del pecado. El diablo nos dominaba. Pero ahora que somos libertados en Cristo, ya nosotros tenemos el dominio propio. Tenemos decisión. Amén. El primer paso comienza en la mente. Tenemos que entender que ya no somos vieja hombre, vieja mujer. Ya somos nuevo hombre, nueva criatura. Amén. Verso 11: asimismo ustedes considérense muertos en cuanto a pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Paso número 2: tenemos que considerar. Muchos no entienden la palabra considerar, pero la palabra considerar viene de la palabra griega logisima, que de allí proviene la palabra lógico para nosotros. Y eso significa que algo es verdad y algo es y porque eso es verdad, debemos aceptarlo con convicción. Amén. Se trata de estar convencido de que lo que Dios nos dice es verdad. Y porque lo sabemos, debemos de creer. Amén. Saber es entender con la mente. Creer es lo que te hace cambiar por dentro. Amén. Alguien una vez dijo que el viaje más largo que el ser humano va a hacer en su vida es solamente de 18 pulgadas. Esas 18 pulgadas son la cabeza hacia el corazón. Porque nuestra forma de entender a Dios no debería quedarse solo en ideas. Debe reflejarse en cómo vivimos nosotros cada día. Lo que creemos ser verdad, lo que creemos de Dios debe influir en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestra conducta. Debemos transformar nuestro conocimiento a convicción. Amén. El ejemplo que le quiero dar aquí de considerar, para que entienda qué implica la palabra considerar cuando Dios nos dice que consideremos, es como si en una familia judía ortodoxa el hijo se convierte a Cristo. Y entonces el padre dice: tú para mí ya estás muerto, no tengo hijo. Ahora, ¿el hijo está muerto? No. El hijo no está muerto, pero para el padre ya lo está. Socialmente, en amistad, en amor, en estar juntos, para él ya muerto. Va a vivir su vida como si su hijo no existiera.
Amén. Y es de la manera que nosotros debemos dejar nuestra antigua vida, como algo que ya no existe, que se quedó atrás, murió. Amén. Porque obviamente tú no te vas a morir, tú quieres seguir vivo. Amén. Vamos a decir, ay, no, vamos a seguir vivos, pero nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre, el viejo yo, el viejo tú, debe de quedar atrás. Amén. El cuarto es resistir. Perdón, es el tercero, resistir. Dios nos dijo que resistir al diablo, ¿y qué? Y cuando conoces eso en verdad, en tu corazón, comienza a influir en tu vida y en la manera que actúas. Dice Romanos el verso 12: así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Aquí Pablo nos muestra que existe, como les decía, una decisión personal. Existe una decisión. El pecado puede intentar tomar control de ti porque eso es lo que quiere hacer día con día. El diablo quiere controlarte día con día, pero la persona no tiene que dejarse gobernar. La persona no tiene que darle el mando ni permitir que domine su vida, sus acciones, sus decisiones, su carácter, su humor. Amén. Esa persona tiene que tener el dominio, saber que Dios le dio poder y autoridad sobre las cosas que quieren regresar a nuestra vida. Porque muchos de nosotros, muchos les gustaba el chisme, y eso de la vieja vida la traen aquí, y por eso hay chisme en la iglesia. Porque fue nuevo en su vida, no, lo trajo de atrás. No lo dejó atrás, le hizo así, lo agarró y se lo trajo. Hay muchos cristianos que dicen, no, le entregaron todo, porque cuando fuimos bautizados tomamos la decisión que ya no íbamos a ser viejos, ya íbamos a ser nueva criatura, íbamos a tener una nueva vida. Pero hay cristianos que van y dicen, déjame y me fijo a ver. No sé si usted ha visto el programa de los que son bien, que agarran muchas cosas y tienen la casa llena de cosas, acumuladores, y luego le sacan las cosas y le están sacando, tienen un mugrero, le están sacando las cosas, y fíjese cómo son esas personas. Es basura. Pero van las personas y lo que le sacaron de la casa que va a ir al basurero, entran al basurero y dicen, ay, eso está bueno, esto es mío, esto lo quiero. Y la gente que les ayuda saca el cochinero y ellos lo quieren regresar. Así hay cristianos. Dios te quitó el cochinero, Dios te quitó el cochinero. Pero hay cristianos que dicen, no, yo lo quiero mucho. Y ahí andan entre la basura, sí. No les importa que huele feo, no les importa que en esas personas tiene orines y popó de rata. Pero no les importa, porque ellos lo quieren. Dicen, es mío, no me puedo deshacer de él, no lo puedo olvidar, no lo puedo tirar. Y ese es el problema con muchos de nosotros. No tenemos que permitir que el pecado controle nuestra vida. El pecado no tiene autoridad, se la damos. Él siempre hace el intento, el diablo siempre va a hacer el intento hasta el día que nos moramos. ¿Usted recuerda a David? Cuando el hijo él iba a dar el trono a Salomón, pero acá el hijo fue y lo declararon rey. Y él ya se estaba muriendo. Él estaba en cama para morirse. El diablo hasta el último momento le va a hacer la lucha. Y es nosotros los que tenemos que no dejar que los deseos, los impulsos equivocados sean los que manden en nuestra vida. Amén. Así es que cada paso de lo que hemos leído forma parte
para hacernos diferentes a nosotros. El conocer tiene que ver con la mente, comprender, entender la verdad. El considerar tiene que ver con el corazón, creer esa verdad. Y resistir tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a actuar conforme a esa verdad? ¿Y cómo se pone todo esto en práctica? No te acerques al pecado. Si tú en tu pasada vida eras chismoso y tú ya eres una nueva criatura, no te arrimes con los chismosos. Allí viene el diablo a tentarte. El diablo no se va a aparecer con el pitchfork y la cola. Él se va a aparecer con una hermana que, hermana, ¿se acuerda? Iré nomás, iré. No está usted para saber ni yo para contar, pero fíjese, hermana, que vio a la hermanita cómo estaba. Ya no es igual, ¿verdad? Y allí empieza el chisme. Así es que no tenemos que acercarnos al pecado, evitar el pecado. No hizo José el soñador, el hijo de Jacob, eso. El diablo lo tentaba y lo de acuéstate y acuéstate y acuéstate conmigo y fíjate y te voy a dar, yo creo hasta privilegios. Pero ¿qué hizo él? Resistió la tentación, salió huyendo. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, porque hay cristianos que se están acercando demasiado al peligro, demasiado, y con eso les va a ser mucho más difícil resistir. Y muchas de esas cosas, hermanos, nos debilitan. Había un niño, ustedes lo vieron en las noticias de seguro, que fueron al zoológico, su familia de Cincinnati, y cayó, se metió por abajo de la barrera y cayó dentro de la jaula de los gorilas. ¿Alguien lo recuerda? Estuvo mucho en las noticias. Y pues sus padres obviamente estaban bien asustados. Y el personal del zoológico tuvo que hacer una decisión así, actuar de inmediato. ¿Qué vamos a hacer? Porque el niño está en peligro. Decidieron matar al gorila de 17 años. Había toda una conmoción en las noticias. Y el pecado se puede comparar con un animal salvaje en un zoológico. Esos animales son peligrosos. Amén. Nos pueden hacer daño. Pero las barreras están allí por nuestra seguridad, para que tú no puedas hacer nada, o para que el animal no se acerque a ti, ni tú a él. ¿Me explico? Pero mientras no respetes las barreras de seguridad, mientras estés ignorando los límites, tú vas a quedar expuesto al peligro. Y te vas a encontrar en situaciones, hermano, donde vas a estar muy vulnerable ante las tentaciones y ante el pecado. Tienes que mantener una distancia. Te va a querer seguir a todas partes. El que lidea, voy a usar siempre el chisme. Usted puede poner ahí con lo que usted lidea, la tentación de usted, con lo que usted peca, la mentira también. Cosas que se pueden hacer el día a día. Se presentan de diferentes maneras en nuestra vida. No debemos dialogar con el pecado. No nos tenemos que dejar llevar por él. Tenemos que, ya sea lo que vienes. Si la hermana te quiere decir, hermana, yo no quiero hablar de mis hermanos en Cristo, no los quiero apuñalar por la espalda, yo no quiero caer en eso. Le aconsejo que usted haga lo mismo. Pero si siempre está ahí, es mejor evitar, porque esa persona te está haciendo más daño a tu vida espiritual, a tu relación con Dios, que de bendición. Amén. El verso del 13 al 14, usted lo puede leer en su casa. Dice que tenemos que reemplazar, sustituir. La forma de entender la batalla no solo es defenderte, sino atacar. Hay muchos cristianos que nomás están recibiendo los golpes o nomás están bloqueando, pero no están dándole golpes al diablo. Y si el saber tiene que ver con la mente,
El considerar tiene que ver con el corazón. El resistir tiene que ver con tu voluntad. El reemplazar tiene que ver con nuestro día a día, cómo caminamos. Amén. A veces nos podemos llegar a enfocar mucho con lo que estamos lidiando, bien enfocados en nuestro problema, en lo que el diablo viene y nos está hablando al oído, que olvidamos las cosas importantes. El ocupar nuestra vida en acercarnos a Dios, en servir, en compartir su palabra, en evangelizar, en orar, en leer la Biblia, para que el pecado pueda estar y las tentaciones ya no sean igual de fuertes en tu vida. No solamente te tienes que alejar y ponerle un alto, sino que tienes que reemplazar. A veces tenemos pensamientos negativos en la mente. No podemos dejar la mente en blanco. Tenemos que reemplazar ese pensamiento. Amén. Y lo hacemos, hermano, acercándonos a Dios, hablando con Dios, sirviéndolo, enfocándonos en darle el ataque al diablo y no nomás estar ahí a la defensiva. Necesitamos atacar al diablo, decirle: ya basta, me has atacado tanto tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis familiares, en el trabajo, con los ojos. Se me van cuando veo a alguien por la calle. Y decirle: ya basta, ponerle un hasta aquí. No debemos de permitir que el enemigo use lo que Dios hizo para hacer de bendición. No dejes que el diablo use tus ojos. Ponlos al servicio de Dios. No dejes que use tus manos, tu mente, tus pies, tu boca. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado que el diablo la use en lugar de Dios? Esparcimos el chisme más que lo que esparcimos la palabra de Dios. Hablamos más cosas negativas que cosas positivas. ¿En cuántos problemas no nos ha metido nuestra lengua? Dios dijo que te dio una nueva lengua porque eres una nueva persona. La lengua que tenías antes se quedó atrás, ha muerto. Pero muchos son acumuladores que van y la regresan. Dice: esta lengua me gusta más, y se la ponen. Y en lugar de ser usada por Dios, es usada por el diablo. Amén. Así es que nosotros no tenemos que dejar que el diablo llene nuestros pensamientos. No debemos de dejar que utilice nuestros ojos para pecar. No debemos de dejar que él use nuestra boca, ni tampoco nuestros oídos, porque son las 4 cosas de nuestros miembros que nos hace caer fácilmente al cristiano. La mente, cuando cavilas en la mente y estás pensando cosas que no son agradables delante de Dios, todos nosotros sabemos qué cosas son en cada una de nuestras vidas. Los ojos, cuando miras a alguien con lujuria, cuando ves pornografía, hay cristianos que ven pornografía, eso es del diablo. En lugar de utilizar los ojos para Dios, están utilizándolos para el diablo. Allá en las vistas en esos videos están recibiendo más dinero del contenido que tienen. Y en lugar tú de ser de bendición para otros, tú estás enfocado en eso. Porque el diablo utiliza estas cosas para desenfocarte de tu propósito. La boca, como les dije, ¿cuántas cosas no nos ha hecho? ¿Alguien de aquí les ha dado problemas su boca? Yo diría que todos tendríamos que tener la mano acá. Todos. No hay alguien que su boca no la haya metido en problemas. Amén. Los oídos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu vida? En lugar de escuchar la palabra de Dios, predicaciones, escuchar testimonios, dar testimonios, ¿qué es lo que hacen? Hablan de todo lo malo que ocurre en la iglesia y en su casa, de todo lo que no les gusta. Como el pueblo de Israel que divagó por el desierto los 40 años, ¿qué hacían? Quejarse, murmurar, chismear, todo lo malo.
Amén. Yo no sé cuántos aquí han entrenado a sus perritos, pero yo entrené a las perritas con dulces. Yo les digo caramelos a ellas y les digo, ¿quieres un caramelo? Y ya saben. Pero yo les entrenaba, les dije que se sienten, se paren, se suban así, se alcen todas y se acuesten. Y la que me costó más trabajo, pero que logré que la pudieran hacer, hasta el día de hoy la pueden hacer. De vez en cuando les echo su examen y pasan. Pero yo agarraba el caramelo, se lo ponía enfrente de ella, cualquiera de ellas, se lo ponía enfrente y le decía no. Y el perro, su reacción del perro era mirarme fijamente. Barbie me mira fijamente. Bailey me mira fijamente. Porque la tentación sería demasiado grande para Bailey o para Barbie si se enfocara en el caramelo. ¿Y qué es el secreto de mis perritos para lograr esto? Que mantienen la mirada fija en su amo. Mantienen la mirada en mí, en su dueño.